El uso eficiente de recursos renovables y no renovables, los temas de seguridad física y digital, así como la gestión de procesos operativos y el desarrollo de nuevos negocios, son algunos de los retos que enfrenta el sector industrial de cara a la optimización de sus activos energéticos. Todo esto da pie a la siguiente conferencia: optimización en el sector industrial, retos y expectativas. Conozcamos a nuestro ponente. Nos complace contar con su presencia. El micrófono es todo suyo, Gustavo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Burgueño y les quiero dar la bienvenida de mi parte a este evento Digital Week organizado por la empresa Metalec y Procom. En esta ocasión, yo voy a tener el placer de atender la sesión que está relacionada a la optimización en el sector industrial. Antes de continuar, les quiero pedir de favor que se tomen algo de tiempo para pensar en aquellas personas que han sido afectadas por la pandemia y dediquemos entonces pues nuestras oraciones y pensamientos a ellos. Gracias por participar conmigo en esta pequeña oración por el bienestar y por la recuperación de aquellos que se encuentran enfermos. Bueno, entonces entremos en materia. Antes que nada, les quiero pedir una disculpa por mi peinado. Digamos que son los efectos secundarios de la pandemia y el encierro, ya que tampoco es fácil conseguir una cita con el estilista que arregle el cabello. Perdonan eso. Entremos entonces en materia. Vamos a iniciar esta aventura tomando pues un recorrido a lo largo de lo que ha sido el desarrollo industrial para llegar al día actual y poder tener una visión holística integral de cuáles son los retos a los que el sector industrial está expuesto, cuáles son algunas medidas propuestas para esos retos y al final, pues, entrando en el contexto de digitalización, ver cómo la digitalización nos puede ayudar a tener una mayor productividad, a enfrentar esos retos que se tienen al día de hoy, que los vamos a enumerar y a enlistar más adelante. La secuencia que llevaremos es, empezaremos por los antecedentes, daremos alguna información relacionada a la industria, es decir, qué es lo que identifica una actividad industrial y cuál es su relevancia. La relevancia no nada más en términos de su producción, sino en el ámbito de crecimiento de una región, un país. Sabemos que están directamente vinculados pues con el Producto Interno Bruto del desarrollo de una nación y también tendrá otros aspectos relevantes en el aspecto social y ambiental. Entendiendo pues que al menos la métrica al día de hoy de la humanidad en el esquema de producción es crecimiento, crecimiento, crecimiento. Definitivamente tenemos que ver cómo logramos un crecimiento que sea sustentable, en vísperas también de la situación ambiental ecológica que estamos enfrentando. Y finalmente, como comentado inicialmente, veremos también los aspectos que la digitalización puede aportar para que estas mejoras sean factibles. Cuando hablamos de los primeros grandes retos, tenemos que hablar de temas que afectan a nivel mundial. Por destacar el primero, la globalización. Es totalmente conocido, pues, que hoy en día el transporte es prácticamente sin límites. La actividad industrial también ha incrementado de manera considerable y eso trae consecuencias negativas como el hecho de que de aquí al 2050 se espera un incremento de las emisiones de un 60% si seguimos haciendo las cosas como se hacen al día de hoy.
En el aspecto de urbanización, tenemos pues que hasta todavía hace unos pocos años, un poco más del 50% de la población se encontraba ubicada en ciudades. Sin embargo, al paso que vamos, se espera o se estima que al 2050 aproximadamente el 70% o 75% de la población viva también en grandes urbes. Es decir, 2/3 partes a 3/4 partes de la población viviendo en ciudades. Con relación al cambio demográfico, al día de hoy la población que se tiene es aproximadamente 7.300 millones de habitantes en el planeta y se espera un incremento de la población a 9.600 millones en el 2050. Pues es de esperarse pues que estos grandes cambios, estas grandes afectaciones o efectos traigan también un efecto importante en el cambio climático, y si seguimos realizando las cosas como hasta el día de hoy, lo que podemos determinar como business as usual, estaremos hablando pues que habrá un incremento de temperatura de aproximadamente 4%. Esto traerá grandes cambios a los ecosistemas, efectos irreversibles también. A pesar de los tratados que se han firmado tanto en Kioto como Río de Janeiro, en París y Chile, pareciera ser que las medidas son justas o en el contexto de que no abarcan la totalidad del problema, y eso a su vez pues trae otras implicaciones importantes. Y cuando hablamos de la digitalización, se espera que para el año 2025, es decir, escasamente 4 o 5 años, el total de información que se está manejando, tanto para temas de comunicación como datos que provienen de la industria, proceso, educación, transporte, etcétera, lleguen al orden de los 175 zettabytes. Les soy honesto, la cifra zettabytes no la conocía, la tuve que investigar, y un zettabyte equivale pues a 1.000 millones de terabytes, es decir, 175.000 millones de terabytes esperados para el año 2025, para lo cual se tiene que tener también una infraestructura que lo pueda administrar. Un aspecto importante también son los riesgos a los que se enfrenta el planeta y los países que estamos en el planeta. Por darles una idea, este es una gráfica que año con año se genera en el foro de Davos, en la cual se establecen pues cuáles son los riesgos más relevantes a nivel global a los que se enfrentan los países. No nos extraña ver, por ejemplo, temas como el cambio climático, condiciones climáticas extremas, o bien eventualmente temas de ciberataques, o que la infraestructura más relevante para la operación de una ciudad, por ejemplo, abastecimiento de agua, abastecimiento de energía eléctrica, pues puede ser motivo de ataques, y ese desabasto cause también problemas no nada más de tipo técnico, sino de tipo social. Y si ustedes pueden apreciar, aquí podemos también tener una imagen de un evento actual reciente, la diseminación de enfermedades infecciosas como el COVID-19. Al menos en aquella época, hablamos de principios del 2019, se veía como un evento importante, más su probabilidad todavía se veía lejana. Creo que hoy en día, si se hace la misma evaluación, estaremos en otros niveles de conocimiento, de certeza sobre los efectos catastróficos que puede tener una enfermedad infecciosa. Otro aspecto importante a considerar es el avance tecnológico. Seguramente han escuchado hablar constantemente del tema de la cuarta revolución industrial o la transformación, y para darnos una idea de lo que significa este concepto, pues hablaremos cuáles han sido los primeros eventos de revolución industrial que han ocurrido y que les caracterizaba. Pues hablamos que la primera revolución industrial se llevó a cabo con el descubrimiento o la ejecución, por llamarlo de una manera, de los accionamientos de vapor, la máquina de vapor. Esto definitivamente trajo un efecto importante al sustituir la mano del hombre y la mano, digamos, de los animales que se utilizaban como principal mecanismo de accionamiento por otros elementos, por sustancias principalmente
accionadas por combustibles fósiles como carbón. Esto pues hace posible que definitivamente se hagan medios de transformación distintos a los que se habían practicado, y esto hace o es el inicio de la revolución o transformación industrial del planeta. Más adelante, tal vez impulsado mayormente por eventos como la Primera o Segunda Guerra, conflictos entre naciones, se empezaron a desarrollar efectos de producción en masa. Un aspecto que también ayudó importantemente a poder llevarlo a cabo fue la electrificación, es decir, a través de máquinas accionadas por vapor o eventualmente hidráulicas, se tenían ya esquemas de generación y se determinó pues que la energía eléctrica era fácil de ser transmitida a centros donde se utilizara como medio para poder accionar, mover maquinaria y, vamos, inclusive poder hacer labores que anteriormente estaban destinadas únicamente a la actividad diaria por la situación de luz solar. Más adelante se veía pues que era viable inclusive trabajar durante periodos más largos. Es decir, por un lado se inicia lo que es la producción en masa y a su vez la electricidad adquiere un rol relevante en el proceso de la industria. Una tercera revolución ocurre con la introducción de los primeros esquemas informáticos, es decir, las primeras computadoras, los cuales permitieron pues, hacer los procesos más productivos y hacer esquemas de control, regulación más complejos en las plantas productivas, y a su vez ya se veía pues, los beneficios de poder tener una información en menor tiempo, abarcando mayores aspectos tanto de la parte productiva como de la parte de gestión de operaciones. Al día de hoy, con el, digamos, paso acelerado que ha tenido el avance informático, la integración de lo que llamamos hoy digitalización, pues nos encontramos ante una cuarta revolución que prácticamente vincula todas las áreas que están relacionadas a la vida cotidiana, al transporte, a la parte de procesos de producción, a la generación eléctrica. Es decir, se tienen cadenas de valor altamente vinculadas, lo cual es posible gracias al intercambio de datos a alta velocidad y la flexibilidad que estos ofrecen. Y en el aspecto de generación tenemos pues que podemos hacer ya una gran mezcla de fuentes de generación y podemos eventualmente administrar el resultado de esta generación. Lo que destaca, pues, este aspecto es la cantidad masiva de datos que se generan al día y que abre otro mundo de posibilidades que también abordaremos más adelante. En el aspecto de generación de energía, hay, digamos, algunas características que se han estado observando. La primera de ellas relacionada a las inversiones que se ejecutan en el sector. Anteriormente, digamos que energías renovables ya al 2010 tenían un aspecto importante en cuanto al número de inversiones que captaban el hacer instalaciones del tipo renovable. El efecto hacia el futuro implicará pues que o se esperan que haya muchas más inversiones que la que actualmente se están desarrollando, es decir, en todas aquellas plantas de generación o las inversiones que se dedican a la generación de energía, el 87% estará dedicado a las energías renovables. Esto significa que las energías renovables llegaron para quedarse y, salvo que ocurra algo totalmente innovador, un gran cambio que actualmente no se vislumbra, definitivamente las energías renovables estarán ahí acompañándonos durante varias décadas o siglos inclusive. Otro aspecto relevante que parcialmente está vinculado con el aspecto de las energías renovables es la distribución de la ubicación de esa generación. Como ustedes saben, una característica principal de las energías renovables es que ésta se genera donde existe el recurso renovable. Es decir, si hablamos de plantas fotovoltaicas, pues donde hay una gran radiación solar, o plantas eólicas donde haya corrientes de viento importantes u otros tipos de energía. Esto ya de antemano nos lleva a una circunstancia que propiamente estamos pensando pues que la generación como tal se empieza a distribuir, por un lado, en los puntos donde se genera la energía,
Sin embargo, viendo pues el incremento dramático que se ha tenido en el consumo de la energía, se ha visto pues que una manera prácticamente probable de poder abastecer sin hacer que se colapsen los sistemas de transmisión o distribución es intentar poner las fuentes generadoras más cercas a los centros de consumo. Esto hace pues que en su momento el concepto que anteriormente, antes de la revolución industrial, se viera como imposible, que era prácticamente tener centrales de gran tamaño abasteciendo toda la necesidad. Hoy en día vemos pues una gran distribución de fuentes con tal de abastecer de manera segura los diferentes, ya sea poblaciones o centros productivos. Y una cosa que también afecta el ámbito es el hecho de que los consumidores como tal también se han vuelto productores. Al día de hoy tenemos que el 35% de la capacidad de generación se está planeando que sea propiedad del usuario. Más de la mitad de los consumidores que están invirtiendo están pensando ser autosuficientes. Y esto no nada más afecta el aspecto doméstico, también afecta el aspecto industrial. Esto pues nos lleva a un cambio importante en la matriz energética. ¿Qué significa esto? Pues como comentaba en la representación anterior, originalmente hablábamos de grandes centrales generadoras que abastecen la demanda de los diferentes consumidores y eso tiene una característica. El flujo bajo este contexto se vuelve unidireccional, es decir, de las fuentes generadoras hacia los consumidores. El segundo aspecto relevante es la introducción de las fuentes de generación distribuidas. Son generaciones de menor tamaño que están ubicadas en los centros donde existe el recurso renovable o eventualmente donde existe la necesidad de generar puntualmente alguna necesidad de abastecimiento de energía. Es decir, son plantas de menor tamaño que están distribuidas geográficamente. También ya vemos que eventualmente se empieza a incursionar en elementos como almacenamiento de la energía. Tradicionalmente, plantas de generación hidroeléctrica, digamos, por tener embalses de gran tamaño, son los almacenadores naturales que se habían operado. Hoy en día hablamos de posibilidades, pues, de hacer almacenamiento en bancos de baterías y un tema que también abordaremos más adelante, que es el almacenamiento en hidrógeno como una alternativa. Y hacia la parte de los consumidores, vemos pues que tendremos consumidores tradicionales, es decir, tanto industria, comercio o la parte doméstica que tradicionalmente o típicamente consumirán energía, pero habrá otros actores que también producirán su propia energía y tendrán capacidad de proveer energía a la red o consumir energía de la red. Es decir, aquí tenemos un nuevo, digamos, actor en el medio que serán los consumidores. Inclusive se piensa como el vehículo eléctrico, que también tiene una parte importante de almacenamiento, como un medio también para poder abastecer la energía eléctrica en periodos cuando éste no está siendo utilizado. Es decir, ser utilizado como un recurso para almacenamiento de energía. Ahora, ¿qué implicaciones tiene esto para nosotros? Porque obviamente decir, ok, el tema está resuelto, ya sabemos pues que eventualmente la energía se estaba haciendo a través de fuentes renovables y por lo tanto los problemas o el problema principal está resuelto de que no utilizaremos combustibles fósiles. Pero vemos pues que un aspecto relevante de la generación de energía renovable es que esta existe cuando el recurso renovable existe. Es decir, no podemos esperar generar energía fotovoltaica durante la noche, puesto que no hay radiación solar o eventualmente generación de viento. Y otro aspecto también relevante es la temporalidad. Es decir, en ciertos lugares, propiamente la disposición del recurso renovable es limitado. Aquí vemos una gráfica de, por ejemplo, Alemania, y vemos el comportamiento de las energías renovables. Este es un año cualquiera, mayo 2016. Vemos pues que la radiación solar es importante. También vemos que la aportación de fuentes eólicas es importante
de tal manera que en ciertas horas del día o en ciertos días del mes, eventualmente se alcanza la autosuficiencia con fuentes renovables. Sin embargo, durante ciertas horas al día, las horas donde no se tiene la aportación renovable, esta tiene que ser resarcida con recursos no renovables. Pueden ser fósiles o bien fuentes nucleares. Esta misma imagen la podemos percibir para los meses de julio, una imagen muy parecida. Aquí empieza también un poco el tema de las lluvias y por lo tanto tenemos pues que hay una convivencia que hace posible poder atender la señal de la demanda, que son los picos en gris o en rosa que están viendo en la gráfica, y prácticamente a través de otros tipos de plantas convencionales estar poder absorbiendo las diferencias que existen entre las fuentes renovables. Sin embargo, si nos vamos a otros meses del año como diciembre, tenemos el concepto que se traduce como la calma oscura, es decir, poca energía eólica o poca energía de viento, también poca radiación solar, y eventualmente tenemos pues que se tienen periodos que pueden ser inclusive periodos largos de hasta 8 días o más inclusive, donde la energía renovable está escasamente disponible. Eso obviamente trae la implicación que esto tiene que ser cubierto con otro tipo de fuentes, otro tipo de almacenamientos que se tengan disponibles en su momento. Esta es otra imagen parecida de enero del 2017. Esto nos lleva pues a una primera consideración, es que si quisiéramos absorber periodos de almacenamiento tan largos como los que se puede ver en los meses invernales, en el caso de Europa, pues sería imposible pues lograr esto con esquemas de almacenamiento con bancos de baterías. Y en el caso de vehículos eléctricos que también se estima puedan aportar un método de almacenamiento, estos tendrán una aportación bastante limitada. Entonces, otro tipo de fuentes de almacenamiento tienen que ser investigadas. Hablaremos por eso más adelante en el esquema de soluciones de la relevancia que tendrá el hidrógeno y otros combustibles sintéticos. Veamos un poco la actividad industrial, cómo está definida, cómo la definimos, qué características y cuál es su relevancia. En el contexto que estamos hablando, pues es esperado para poder mantener el crecimiento, la demanda de energía se va a incrementar en un 25% al 2040. Digamos que es una estimación conservadora. Se espera que la demanda puede ser, en función de los crecimientos económicos que se tengan, que puede ser aún mayor. Obviamente, trae una carga adicional al medio ambiente. Pensemos en sí, cuando hablamos de la industria o la actividad industrial, ¿en qué consiste esta básicamente? Pensemos pues, primero, tenemos tal vez una idea de hacer una transformación, es decir, tenemos materia prima, aplicando energía y un elemento transformador, tendremos un producto realizado. Por un lado, materia prima, entendemos que son los recursos que son básicamente provistos por la naturaleza. Energía, esta proviene de fuentes fósiles, renovables u otras. El elemento transformador, como lo comentaba al principio de la presentación, originalmente el ser humano es el medio transformador, digamos, el trabajo artesanal. Posteriormente, también con el auxilio de bestias como caballos, vacas, etcétera, podían hacer la parte de la transformación, y hoy en día se habla pues de maquinarias, inclusive de robots. Y con el conocimiento pues tenemos la idea de lo que queremos transformar o el propósito de por qué lo queremos transformar. Sin embargo, hay otros aspectos que son relevantes, que están afectando, como hemos venido comentando. Una de ellas, el tema del cambio climático, que ya es un aspecto restrictivo. Si queremos mantener las condiciones favorables para habitar este planeta, tenemos que tomar en consideración tal condición. Vemos también la situación geopolítica. ¿Esto qué significa?
que pues no todos los países, no todas las poblaciones tienen acceso tanto a recursos naturales como a fuentes de energía. Entonces, eso también trae una afectación importante. Y también si hablamos en términos de crecimiento, pues veremos que ciertas regiones del planeta que han tenido, digamos, poco desarrollo, están subdesarrolladas, o países pobres, eventualmente si pensamos que ellos hicieran o tuvieran la oportunidad de crecer como los países altamente desarrollados o industrializados, pues el efecto climático sería devastador. Finalmente, el aspecto de la sustentabilidad, es decir, la disponibilidad de recursos y la manera de hacer las cosas, pues tiene un efecto importante que debe ser considerado cuando se tiene una actividad industrial. En el aspecto humano racional, tenemos la situación de la digitalización. La digitalización no nada más tiene un efecto en el aspecto industrial, también tiene un aspecto importante en la conciencia social, que significa el tema de noticias, información, lo que está ocurriendo en la otra parte del planeta es conocida en cuestión de minutos, si no es que de segundos, de tal manera que eso genera una mayor conciencia social de la manera del qué y cómo hacemos las cosas. Eso nos lleva pues a un aspecto que se está desarrollando que se le denomina la democracia del conocimiento. ¿Esto qué significa? Que sobre todo en el aspecto industrial, cuando hablamos de la democracia del conocimiento es el por qué se hace tal o cual actividad. ¿Hace sentido para la sociedad tener tal o cual beneficio o ventaja o no hace sentido? La forma como se piensa realizar. En el caso, por ejemplo, de nuevos proyectos, hablamos, por ejemplo, de estudios medioambientales, cuál sería la afectación secundaria, de tal manera que, pues, ya habiendo más acceso a la información, ya la misma población determina lo que sí es necesario para su desarrollo y aquello que es un riesgo demasiado alto que eventualmente no se está dispuesto a pagar. Entonces, en este ámbito se mueve el contexto industrial. Si nos permitimos agrupar la industria en función de su consumo energético, tendremos las siguientes características. Primero, las industrias que se agrupan por su consumo intenso de energía. Otro tipo de industrias que se caracterizan por tener un consumo no tan intenso de energía y lo que es la industria no manufacturera. Aquí vemos, pues, por ejemplo, la industria alimenticia, pulpa y papel, química básica, refinación, la siderúrgica, minerales no metálicos, que son las actividades que se establecen en la tabla, que prácticamente son las que designan, pues, a una nación altamente industrializada. También tenemos, en el caso de la industria no manufacturera, la industria de la minería o industria extractiva, la industria de la construcción, la agricultura, silvicultura y la pesca. Esta definición está dada por la Administración de Información de la Energía de los Estados Unidos y al menos es una clasificación que se obtiene del año 2016. ¿Y eso de qué nos sirve? Bueno, veamos la siguiente gráfica. Lo que tenemos en esta gráfica, pues, es que, por un lado, como veníamos comentando, la actividad industrial tiene una relevancia para el crecimiento de las naciones, de las ciudades, es decir, es directamente relacionada al Producto Interno Bruto, que implica también bienestar para las poblaciones. Por otro lado, tiene un alto consumo energético y ese consumo energético, pues digamos, se espera o es el beneficio esperado es la cantidad de energía consumida para generar $1 de Producto Interno Bruto. Es decir, tenemos que buscar un método para poder hacer que estos aspectos sean eventualmente en una política más sostenible, sustentable, y que los efectos al medio ambiente sean lo menos adversos posibles. Si hacemos una comparación
aunque esta no es una comparación global, es entre sí propiamente países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico y los países que no son miembros de la OCDE tienen un cierto comportamiento. Se entendería que aquí hay normas de colaboración establecidas, aspectos importantes como el cambio climático están establecidos aquí y se ve pues cómo es la distribución dentro de esos países en cuanto a la industria y el consumo energético que ellos llegan a tener, intensidad del consumo energético. Vemos aquí pues que destaca sobre todo la parte de la química básica y de la industria siderúrgica. Minerales no metálicos como la industria cementera, por ejemplo, también tiene un aspecto importante y la refinación. Las expectativas, como pueden ver, hacia el 2040 son relativamente estables, es decir, al menos en el planteamiento de crecimiento, los países miembros de la OCDE se comprometen pues a mantener su consumo energético relativamente bajo para tener menores afectaciones. Pero en otros países que no son miembros de la OCDE, se esperan altos crecimiento, pues también vemos que hay algunas actividades de despegue importante, por ejemplo, la química básica, donde se espera con la construcción de más infraestructura que este valor llegue a crecer considerablemente. Mientras que en otras áreas como la siderúrgica se espera inclusive que el consumo disminuya, puesto que se está pensando también más en esquemas como reciclado. Ahora, ¿esto cómo se ve reflejado en México? Por dar un ejemplo, esta información que es proveída por la INEC, vemos cómo ha sido el crecimiento, el comportamiento en México en los gases de efecto invernadero desde los 90 hasta el año 2015, que es la información disponible. Vemos entre el 90 y el 2005 un incremento importante y aquí podemos destacar digamos, un evento relevante, la integración de México al Tratado de Libre Comercio, que también implicó mayores inversiones en el aspecto industrial, pero también trajo como efecto un incremento en los gases de efecto invernadero. Si lo vemos en el aspecto industrial, cómo está esta distribuida, vemos pues que la generación de electricidad y calor es una de las principales generadoras fuentes de energía, fuentes de emisión de CO2. El transporte también es un aspecto sumamente relevante como fuente emisora de CO2. Y aquí cuando hablamos de generación de electricidad y calor, no necesariamente hablamos en sí de la generación que se dispone a la red para fines de usos domésticos. Entendemos también que la actividad industrial es un gran consumidor de energía eléctrica. Entonces, bajo este esquema vemos pues altamente relevante poder alternativas que nos puedan operar de una manera más adecuada hacia el futuro. ¿Cuáles son esas alternativas? Primero, el reto es hacerlo que sea asequible, es decir, que sean inversiones que sean honoradas. Es decir, por un lado puede ser el aspecto de la rentabilidad de una inversión. Por otro lado es tal vez obtener algún tipo de beneficio fiscal por hacer fuentes más limpias o utilizar fuentes más limpias, o eventualmente en aspectos como hacer pues que la competitividad sea semejante entre todos los fabricantes de algún determinado producto para que eventualmente se logre pues una comparativa verdadera y no a través de subsidios. Sostenibilidad significa lo que estamos emitiendo al medio ambiente, utilizar recursos en la producción de mayor eficiencia y por otro lado es asegurar el abastecimiento de los recursos. Cuando pensamos que tenemos que hacer un cambio importante por el efecto invernadero, pues es difícil imaginarnos que a partir de ahora y mañana estaremos totalmente descarbonizados.
Es de esperarse, pues, que una gran aportación a este esquema es, primero, con el activo, los activos que ya están en servicio, hacer los esquemas para poder incrementar la eficiencia, hacer combinación de fuentes que ya están disponibles, con un paso intermedio hacia la hibridización de los sistemas, utilizar diferentes mezclas de combustible para posteriormente llegar a un sistema totalmente descarbonizado. En esta filmina muestro gráficas que tienen que ver con la planeación que existe en un país como Alemania para conseguir reducir las metas de emisiones. Por un lado, vemos cómo es la demanda de los diferentes tipos de combustible, al menos en el contexto de leyes del uso de energía, del combate al tema del cambio climático. Se espera, pues, que al 2050 haya un mayor uso de equipos que son más eficientes, como las bombas de calor, combustibles sintéticos, hacer un mayor aprovechamiento de la energía termosolar y la biomasa, y obviamente utilizar otro tipo de fuentes renovables no convencionales. Otro aspecto relevante a destacar es el hecho de hacer un uso más eficiente de la energía. Es decir, por un lado es cambiar la matriz energética, a pesar del crecimiento que se espera tener en la actividad industrial. A través de un consumo más eficiente se espera, pues, decrementar la demanda de la energía requerida. Y a través de estos dos efectos, pues, tener una afectación, menor de las emisiones. Es decir, hay un plan concreto establecido que tiene que ver también con promoción para inversiones en nuevas tecnologías, desarrollarlas, aplicarlas para poder disminuir el efecto de gases de efecto invernadero. Y por otro lado, pues eso implicará también que en la demanda pues haya también requerimiento de desarrollar otro tipo de aplicaciones, como se ha venido comentando. Ahora, ¿cómo esto se logra? Ya vimos, pues, el tema de la idea de utilizar más recursos renovables, el hecho de utilizar soluciones alternativas. Sin embargo, si vemos el efecto de cómo se ha venido desarrollando los gases de efecto invernadero desde los años 60 con actividad industrial, todo el mundo sabemos que uno de los países con mayor crecimiento ha sido China o la India, y vemos también que su contribución a las emisiones globales de CO2 ha sido también muy intensa. Los países miembros de la Comunidad Europea tienen un consumo más o menos que se ha mantenido en un mismo rango. Otros países del resto del mundo, conforme se está logrando un crecimiento mayor, digamos, beneficio a la población, a través de incrementar actividades industriales, pues también tienen una aportación importante a los gases de efecto invernadero. Entonces, por un lado, vemos que la contribución que se tiene al día de hoy, la parte industrial y residencial, es sumamente alta, 60%. El 40% corresponde a la generación, la cual gran parte también de mejorar nuestros esquemas de generación. Si bien es una buena medida, no es suficiente. Se tiene que pensar también en cómo acoplar, pues, estas medidas y ver la manera de cómo recuperar tal vez algunos efectos de ineficiencia, de falta de optimización en aspectos industriales. Y hay recursos que eventualmente nos permitirán acoplar diferentes sectores, hacer una cadena de valor completa. Y vamos a ver algunos de ellos. Por ejemplo, cuando hablamos por un lado de energías renovables, es claramente entendible que si tenemos una generación en exceso, porque el recurso renovable está disponible, más el consumo no, ¿qué hacemos entonces con esa energía en exceso? Entonces, se está pensando ya definitivamente en
poder hacer una conversión y generar combustibles sintéticos, como por ejemplo hidrógeno, que provenga pues de un proceso de electrólisis a través de la energía excedente que proviene de fuentes renovables, utilizar también el metanol como un recurso para abastecer otros tipos de industria u otros esquemas de combustibles que permitan, por ejemplo, habilitar el tema de la movilidad. La generación de productos básicos para, por ejemplo, la parte de la agricultura, el empleo de fertilizantes, producir amonio a través también de este mismo tipo de recursos. Es decir, si pensamos en acoplar el sector de generación eléctrica junto con el sector productivo, pues es donde se espera tener una mayor penetración de los beneficios de las fuentes renovables y el impacto que se espera tener en las gases de efecto invernadero también van a ser bastante profundos, interesantes. Cuando hablamos de estas posibilidades, pues también tenemos que pensar, ok, ¿cuáles son las posibilidades que me ofrece la tecnología el día de hoy en términos de almacenamiento de energía y con qué características ellas? Hablamos cuya capacidad es básicamente limitada, tanto en potencia como en tiempo que puede tener la energía disponible, volantes de inercia o flywheels, que también su capacidad de respuesta para poder atender, digamos, un exceso en la demanda de energía está limitada en su potencia, aunque aún así es un tema interesante, hasta 100 megavatios. Sin embargo, esta inercia rodante la tengo disponible durante un tiempo relativamente corto. Hablamos de almacenamiento en bancos de baterías que ya nos permite pues almacenar energía en gran escala y también durante mayores espacios de tiempo. Aunque sabemos que un banco de baterías puede almacenar energía durante días, semanas o hasta meses inclusive, en el modelo económico su utilización es de carga y descarga para que estas puedan ser rentables. Tenemos el caso de las centrales hidroeléctricas reversibles, que cuando queremos tener un efecto a gran escala, pues definitivamente es una alternativa. Sin embargo, aquí prácticamente dependemos de las condiciones geológicas e hidrológicas de cada sitio para poder tener esta posibilidad. Y destacando también en este esquema, vemos con grandes posibilidades el hecho de poder almacenar energía transformando pues a través de hidrólisis en hidrógeno o algunos otros derivados químicos. Y vemos al día de hoy datos muy halagüeños que nos llevan a pensar con optimismo en el futuro si se siguen impulsando pues esquemas de esta naturaleza. Les daré un poco más de datos al respecto, si me lo permiten, obviamente. Aquí vemos en este esquema, pues, cómo a través de la energía renovable podemos tener el uso de esos excedentes para poder, a través de un proceso de electrólisis, generar hidrógeno que a su vez pueda ser utilizado en diferentes ámbitos productivos de la industria para tener el esquema de acoplamiento y de alta rentabilidad. A través de las mismas fuentes renovables, utilizar dispositivos como las bombas de calor o almacenamiento de calor y frío de una manera más eficiente. Utilizar como medio alternativo en lugares digamos, que sean adecuados para tal fin, el almacenamiento en banco de baterías. Y pues aquí vemos una idea de cómo puede llevarse a cabo un proceso de descarbonización a través del acoplamiento de los sectores industriales. También la generación de materia prima para otros tipos de industria que permitirá pues trabajar con la materia prima básica,
generada a través de recursos renovables. A gran escala, que es lo que se puede pensar, por dar un ejemplo, hay sitios en el planeta que tienen un recurso renovable prácticamente de forma continua y a gran escala. Si hablamos de zonas desérticas, pues tendremos sol de los 364 días del año, uno tal vez llueve. Sin embargo, pues ese recurso estará disponible y si tengo ya la posibilidad de poder transferir ese recurso, combinando pues con agua un proceso de electrólisis, generar hidrógeno verde, el cual a su vez mezclado con esquemas de secuestro o arresto de dióxido de carbono, ya puedo yo generar pues combustibles sintéticos, los cuales puedo llevar hacia los sitios industriales donde el consumo es altamente requerido. Entonces, esta es toda una cadena de valor donde se pueden explotar áreas que son aportadoras naturales de recursos naturales. En el caso de México, por ejemplo, en Estados Unidos, hablamos al norte del país, una área desértica que podría ser utilizada para tal fin. Y igual hay sitios donde se puede obtener energía eólica en grandes cantidades para poder, pues, ser utilizada en la conversión. Entonces, creemos que este es uno de los métodos que en el futuro estarán teniendo una gran penetración. Al menos al conocimiento al día de hoy nos dice que la producción de hidrógeno será uno de los elementos fundamentales, un pilar para el desarrollo sustentable futuro. Ahora veamos la digitalización también cómo nos ayuda. Pero igual que lo hemos hecho en las ocasiones anteriores, pensemos cuando hablamos de digitalización, ¿qué es lo primero que nos viene a la mente? Primero, los dispositivos sensoriales, es decir, las unidades que están allá afuera captando, recibiendo, percibiendo. Un teléfono celular es una situación típica. Si yo estoy en el tráfico y no registro movimiento, vamos a establecer un café o eventualmente estoy en medio del tráfico en un embotellamiento. Y si hay una gran cantidad de personas con la misma característica, pues ya estoy generando la misma información. Hablando en términos de anchos de banda, cada vez hay una mayor demanda. Un tema que está muy debatible al día de hoy es el empleo de las redes 5G, es decir, que permitan un mayor intercambio de información. Por otro lado, un aspecto relevante es la posibilidad de ser alcanzados en cualquier punto del planeta, es decir, cualquier persona en el planeta tiene posibilidades de acceder a información que le puede ser o no ser relevante. Y para que esto ocurra, pues digamos que el mismo usuario o gran cantidad de usuarios se vuelven también aportadores al desarrollo de las tecnologías y para eso se han creado plataformas que permiten utilizar nuevos desarrollos o hacer nuevas aplicaciones con códigos abiertos que permitan pues que estos sean utilizados en gran cantidad de dispositivos sin que haya un monopolio en ese contexto. También vemos que el mercado cambia totalmente. Lo que antes era un mercado de productos se vuelve ahora un mercado de servicios. Por ejemplo, antes era común ir a alguna tienda a comprar algún disco para tener la posibilidad de escuchar el éxito del momento cuantas veces quisiera uno. Hoy en día con el streaming en Spotify tenemos prácticamente las mismas posibilidades. En el caso de vehicular, era utilizar taxi, lo cual era algo muy costoso, tener vehículo propio como alternativa, y hoy en día el viaje compartido a través de esquemas como lo utiliza la empresa Uber, o antes la búsqueda en el mercado para poder tener algún servicio o producto, la sección amarilla. Hoy en día pues tenemos diferentes plataformas desde Amazon o Mercado Libre que nos permite pues acceder a esas posibilidades. Es decir, lo que antes era propiamente un producto, ahora está siendo transformado por la digitalización en un servicio. Regresemos un poco a nuestro problema. Hablamos que en el cambio de las redes eléctricas, el flujo de energía que antes era unidireccional se vuelve multidireccional
y eso también trae las implicaciones que eventualmente la frecuencia se vuelve variable, el voltaje también se vuelve variable, y un aspecto técnico relevante es que al tener una mayor incursión de energía que es convertida por medios electrónicos, por ejemplo, rectificadores para el caso de, o inversores para el caso de fuentes eólicas y fotovoltaicas, para transformar la energía desde fuentes de corriente directa hacia la red, también es a través de esquemas electrónicos. La capacidad para aportar alguna falla como cortocircuito o poder atender un desbalance eventualmente se vuelve limitada, puesto que un equipo que mantiene una cierta inercia me puede dar un mejor rendimiento en este contexto. Por ejemplo, una turbina de 100 megavatios, su aportación al cortocircuito puede ser desde 4 hasta 7 veces su capacidad, mientras que dispositivos como inversores electrónicos tienen que ser diseñados para tal fin y típicamente se les diseña el doble de su capacidad solamente, amén de que su tamaño es al día de hoy. Definitivamente hay varios aspectos a considerar. Uno es la inercia en el sistema a través de las unidades que se tienen que mantener en servicio, tienen que mejorar su capacidad de respuesta para poder atender esta demanda y eventualmente en algunos casos la utilización de los condensadores síncronos. Veamos algunos de estos elementos que nos permitirán pues controlar la estabilidad del sistema en la red. Al hablar de la red, también hablamos de la estabilidad de la disposición de la energía, obviamente hacia el proceso de producción. Las tecnologías de control han evolucionado también en ese contexto o están en proceso de evolución. Anteriormente, de ser un medio que exclusivamente servía para realizar una acción o comando a distancia, ahora, gracias a la disposición de nuevos recursos de las tecnologías de la digitalización, pues no nada más me sirve como un medio de acceso e información básica, sino también ya me permite diagnosticar estado de componentes, me da una base de datos que me puede dar recomendaciones de operación, de tal manera que en todo momento yo puedo estar, sin tener que estar, digamos, directamente atento a algunas circunstancias, me puede dar las indicaciones para que yo eventualmente atienda una señal de demanda, una señal de falla, o inclusive ver la disponibilidad de los equipos en mi proceso productivo. Esto, por ejemplo, o esta forma de operar, se encuentra en una de las tecnologías de Siemens, que es el sistema de control distribuido SPPAT3000. Otro aspecto importante es asegurar, pues, la disponibilidad de los activos y hacer que ellos operen de una manera más eficiente, tanto para ser despachados de manera, digamos, flexible y asegurar que esa orden de despacho, de incremento de producción de energía, también sea atendida y que no cause un daño severo. Los equipos autodiagnostican. Obviamente, esa posibilidad a través de un sistema que me permite la gestión de activos. Por un lado, puedo estar monitoreando constantemente el rendimiento o desempeño de mis dispositivos. Puedo ver si eventualmente tengo alguna inminente falla en algún equipo por su cambio de comportamiento. Puede ser incremento de temperatura, incremento en vibraciones, por dar un ejemplo. Y eventualmente los costos operativos, es decir, ¿me conviene más operar o me conviene definitivamente buscar otro medio alternativo? Es decir, sé cuánto cuestan mis insumos, sé cuáles son mis ingresos esperados y puedo tomar una decisión educada. Y si a esto le ponemos todavía la situación de cumplimiento, tanto temas ambientales, temas de reporte que se tenga que ver con las autoridades correspondientes y temas como la ciberseguridad, tienen que estarse constantemente monitoreados. Para esto Siemens ha creado una plataforma que permite pues tener todos estos recursos, todas estas posibilidades en una sola visión. A esa plataforma nosotros la llamamos Omnivice. Para ver un ejemplo como Omnivice
actúa pues en una planta que tiene que incrementar su flexibilidad. Ya vimos anteriormente que si el recurso renovable deja de estar disponible en su momento, tenemos que actuar de manera inmediata con la reserva rodante. Es decir, si tenemos equipos dispuestos, poder alcanzar tal vez la menor cantidad de carga posible para poder atender la demanda sin que las unidades estén fuera de servicio. Si la unidad está fuera de servicio, pues tendríamos que considerar posibilidades para que esta en un tiempo sumamente rápido, tal vez 5 minutos, esté disponible para estar resarciendo la energía que se deja de abastecer por alguna fluctuación de las energías renovables. Poder tener los mecanismos de desconexión y reconexión a través de un esquema de despacho optimizado y ver también dónde tengo yo las posibilidades para poder abastecer temporalmente la energía que puede estar faltante en caso que tenga variaciones importantes como la salida de operación de un sistema o una fluctuación relevante en un sistema renovable. Entonces, son mecanismos que al día de hoy ya están dispuestos, es decir, una vez que se determina el paso a seguir con una mayor penetración, por ejemplo, de fuentes renovables para mi consumo industrial, sé que al día de hoy tengo eventualmente algunas restricciones en comportamiento, en la manera como lo puedo controlar. Entonces, tengo que ir hacia los recursos que los sistemas altamente digitalizados me proveen para poder ser más eficiente en mis operaciones. En el aspecto de producción, diseño de nuevos productos, la digitalización tiene una influencia relevante. Desde el momento que estamos con nuestras aplicaciones ingenieriles desarrollando, diseñando un producto, anteriormente se tenían que hacer cálculos que estaban restringidos y hacer una prueba de campo muy intensa para poder validar, digamos, la operación eficiente y segura de un dispositivo. Hoy en día, con el tema de conocimiento de materiales, conocimiento de los dispositivos, su comportamiento, y poder a través de digamos, manejo intenso de datos, pues tener una evaluación de su comportamiento antes de que éste sea enviado hacia un proceso productivo. Ese tipo de aplicaciones se desarrollaron sobre todo en la NASA, donde obviamente poder probar algún material o algún diseño que iba a ser utilizado en una exploración en la Luna, Marte o en algún otro planeta es prácticamente complicado, imposible, y el costo de que la prueba fallase a esa distancia, pues definitivamente iba a ser demasiado alto, pues motivó también a que se hicieran nuevos modelos para hacer diseños de productos de forma totalmente digitalizada y probados también digitalmente. El hecho de tener esta información disponible me permite crear lo que se le conoce hoy en día como un gemelo digital, es decir, con los diferentes elementos que componen un centro productivo, yo puedo desde una etapa temprana ya crear una imagen digitalizada del comportamiento esperado de todos los elementos en un esquema de producción. Y una vez que los sistemas entran en servicio, puedo estar monitoreando constantemente la operación real, recibiendo datos y comparando con el modelo de diseño. De esta manera, pues, puedo tener posibilidades de diagnóstico temprano de una manera altamente eficiente. Parte también de los beneficios que nos entrega la digitalización hoy en día. Resumiendo, ¿qué tenemos? La combinación de fuentes de energía renovables con fuentes convencionales es un hecho. Esto implica también que los operadores de sistemas o de fábricas o de sistemas de transmisión o de generación tengan que tener más intervenciones que las que regularmente desarrollaban en el pasado. El hecho de que tengamos nuevos esquemas de solución, de digitalización, automatización, control y protección, ya es una necesidad para poder alcanzar los máximos rendimientos, eficiencias
tanto en la generación como en el consumo de energía. El poder contar con unidades o centros que me soportan la operación y la gestión de la producción son herramientas altamente necesarias hoy en día para poder contar con un pronóstico de confiabilidad que sea, valga la redundancia, altamente eficiente, confiable, evaluar el desempeño de mis componentes, de mis centrales, y también calculando constantemente la rentabilidad de mis activos. Sabemos pues que la industria enfrenta grandes retos y metas económicas, sociales y medioambientales, y la digitalización definitivamente es un recurso excepcional para poder asistirle en sus logros. Nosotros como Siemens Energy también les ofrecemos una amplia gama de soluciones, como contamos aquí, SPPAT 3000 y OmniVice, y otra gama adicional que existe en el medio, que son ya una realidad. Y estas soluciones han sido pensadas con una visión a futuro y también con una alta flexibilidad para ser integrados en la eléctrica. Me despido con esta frase que me parece que es muy adecuada al contexto que estamos hablando en un ambiente de transformación. Charles Darwin ya lo dijo en su momento, que no es la especie más fuerte ni la más inteligente la que sobrevive, sino la que se adapta mejor al cambio. Les agradezco su atención y creo que se abre la sesión para preguntas y respuestas.